Buenas tardes, vamos a concluir las sesiones de la Facultad de Ciencias presentando tres titulaciones: la titulación del grado en Estadística, la titulación del grado en Matemáticas y la titulación del grado en Física. Y lo haremos, pues, yo, que soy el coordinador de Estadística, Francisco Javier Alonso, Francisco Milán, que es el coordinador del grado en Matemáticas, y Estrella Florido, que es la coordinadora del grado en Física. Tenéis la suerte de, pues aunque sea muy tarde, pues recibir estas tres presentaciones de unas carreras que tienen una alta empleabilidad. Voy a presentaros, pues, el grado en Estadística. ¿Qué es Estadística? Pues Estadística es una profesión que era de futuro hace unos años, pero ya se ha convertido en una realidad, en una carrera de presente. Voy a empezar con unas estadísticas elaboradas por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, donde aquí aparecen las tasas de paro por sector. En plena crisis, en el 2013, donde la tasa de paro estaba en el 26%, matemática y estadística, pues tenía una tasa de paro del 6,8%. En el 2014, pues también tenía una tasa de paro muy reducida, el 5,7%, y en el 2015, pues esa es la tasa de paro. Aquí aparecen dos puntitos. ¿Por qué? Porque estas estadísticas lo hacen gente que sabe y nos dice que estas tasas están calculadas en una muestra muy reducida. Luego no pueden presentar un valor que sea creíble aquí. Este 8,2 sí es creíble. En los años sucesivos, pues lo que pasó es que nos englobaron a todos juntos, ciencias naturales, ciencias químicas, física y matemáticas, y la tasa de paro pues aumentó un poquito y aumentó pues un poquito más. ¿Vale? De todas formas, la última encuesta que ha hecho la REME, la Real Sociedad de Matemática Española, pues la tasa de paro de matemática y estadística está sobre el 7%. ¿En qué trabaja un matemático estadístico? ¿Vale? No tengo gráficos de estadístico aislada en este aspecto. ¿Vale? Pues sorprendentemente, solamente un tercio, un 38%, trabaja en un centro docente. ¿Vale? La diversidad de sitios donde va a trabajar un matemático y un estadístico pues es diversa. Bancos, cajas, administración pública, informática, consultoría, en ciencia y tecnología, en muchos aspectos, pero lo que pensamos todos que es trabajar como docente, pues prácticamente se reduce a un tercio. Las ofertas de empleo. Aquí sí tengo desglosado lo que es matemáticos por un lado y estadísticos por otro. Pues la mayoría de los estadísticos trabajan en informática y telecomunicaciones, en marketing y en administración de empresas. En educación, muy poquitos, ¿vale? Un 2,7%. Estos son ofertas de empleo que aparecen en prensa o que aparece, es una búsqueda sistemática que también la ha hecho la RESME. Y el tiempo hasta encontrar un trabajo estable, hasta encontrar un trabajo, vamos a decir, fijo, pues en menos de 6 meses después de la graduación, ya la mitad ha encontrado un trabajo y fijaros que casi el 60%, que esto está un poquito tomado, casi 2/3, pues en un año están trabajando. ¿Ok? O sea que la empleabilidad de los matemáticos estadísticos es muy buena. ¿En qué va a trabajar un estadístico? ¿Dónde se aplica la estadística? Pues podríamos desglosarlo por tres grandes ramas, lo que es la estadística oficial, el INE, el Eurostat, el IECA, la investigación y la educación en la universidad, en distintos sitios, también en centros de secundaria y en el CSIC, y lo que es la estadística de forma aplicada en negocio, economía, marketing, en salud y medicina, en genética, en psicología y también en ciencias naturales como en biología, física, química, etc. Estas tres grandes ramas, la asesoría estadística, la docencia y la estadística oficial, pues la voy a
tratar un poquito desglosada, ¿vale? La asesoría estadística es, pues, asesorar a profesionales de otras disciplinas, pues, qué hacer con los datos que tienen. En control de calidad, en marketing, en economía, en consultoría, genética, epidemiología, incluso en agricultura, para mejorar la producción usando, pues, ciertos compuestos que van a contrastar si significativamente aumentan o no esa producción. ¿Vale? Y lo que está muy de moda, el análisis de datos, el Big Data Analysis, que lo realizan, pues, científicos de datos que es un estadístico con un poquito más de informática. Es una mezcla entre lo que va a ser un estadístico y un informático, ¿vale? En educación y en docencia, ya que, pues, vamos a formar profesionales en estadística e investigación operativa y también formando a profesionales de otras áreas. En investigación, pues desarrollando nuevas metodologías, buscando métodos alternativos, métodos automáticos que intenten, pues, analizar de forma autónoma lo que son los datos y también, pues, publicando en revistas y en congresos nacionales e internacionales. No podemos olvidar por lo que es la estadística oficial, el INE, el Eurostat y en todas las autonomías, incluso en ayuntamientos grandes, pues hay lo que son estadísticos que tratan los datos que están usando. ¿Por qué hay que estudiar estadística? Bueno, pues simplemente voy a presentar dos razones. Porque es una formación completa en una rama de la ciencia en pleno desarrollo, ¿vale? Nosotros, los estadísticos, somos muy jóvenes. Ponemos que nuestro nacimiento es con Laplace en 1812, en un trabajo que hizo este matemático francés, o sea que estamos prácticamente desarrollándonos, y el enfoque formal, pues, es debido a Kolmogorov en 1933, ¿vale? Tampoco es, somos muy jóvenes. Y ofrece amplias posibilidades de integración en el mundo laboral, ¿vale? Si en Google ponéis el mejor trabajo, ¿vale? Pues casi de las primeras entradas tenéis este blog de Bankinter, el blog de Bankinter, donde aparecen los mejores trabajos, que yo creo que es una traducción, os pongo aquí el enlace en inglés, donde aparecen, pues, que de 224 trabajos, pues el primero científico de datos, el segundo estadístico, el tercero, pues, catedrático, lo que sería profesor de universidad, matemático aparece el séptimo y físico aparece el 19 de 224 trabajos, ¿vale? Es decir, son unas carreras que tienen un entorno laboral muy bueno, un estrés bajo, muy bajo, y las perspectivas de crecimiento muy grandes. La gestión de los datos va a suponer más de 4 millones de empleos en los próximos años. De hecho, se sabe que no se está haciendo todo el análisis de datos actualmente que precisa la industria porque no hay profesionales formados. El pensamiento estadístico algún día será tan necesario como leer y escribir, ¿vale? ¿Cómo podéis llegar a ser un estadístico? Pues para ser un estadístico tenéis que hacer el grado en estadística y complementar esos estudios con estudios de máster o con estudios de doctorado. ¿Dónde podéis estudiar? Pues aquí en la Universidad de Granada os ofrecemos un grado en estadística con profesores muy bien formados y también podéis estudiar, pues, en esas universidades o grados que son una mezcla en estadística, estadística de empresa, estadística de matemática, estadística de sociología y doble grado, pues, en otras universidades. ¿Qué buscamos en un estudiante? Pues buscamos un estudiante que se le dé bien las matemáticas, ¿vale? Que sepa matemáticas, que domine el lenguaje hablado y escrito, que tenga capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares
y que tenga curiosidad científica y por el método científico. ¿Cómo podéis localizarnos? Pues podéis localizarnos en el Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias, que aquí tenéis la dirección web, en el grado en Estadística, donde tenéis mucha información sobre cada una de las asignaturas, cuál es la guía docente, cuál es el temario que explica, qué es lo que intenta buscar. Incluso en esta web del grado tenéis un vídeo explicativo de por qué tenéis que estudiar estadística y también podéis contactar conmigo en mi correo que aparece ahí al final. Y simplemente pues daros las gracias por vuestra atención y con esto concluyo. Y doy paso a Francisco Milán, que es el coordinador del grado de matemáticas. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por tu buena presentación. Hablar de matemáticas es hablar de teoremas y demostraciones. Por eso quiero empezar justamente con un teorema a modo de índice sobre lo que vamos a contar en esta presentación. Las matemáticas están en todas partes, desde la naturaleza a la tecnología. Son un lenguaje universal. Ayudan a entender y mejorar el mundo, no solamente analizando los datos, como en el caso de la estadística, sino en algunas cosas más. Se valoran cada vez más por las empresas. Vamos a desarrollar un poco esto. Como no puede ser de otra manera, en matemáticas nos gusta demostrar las cosas y lo vamos a apoyar en los siguientes pilares. El primero son las publicaciones sobre matemáticas, de todo tipo, científicas, divulgativas, prensa. Nos ha costado mucho tiempo, pero al final hemos conseguido que los periódicos hablen de matemáticas. Esto hace muy poquitos años era impensable. Tenemos también los congresos nacionales e internacionales. Pongo aquí dos de los más importantes a nivel mundial, como son el Congreso Internacional de Matemática Industrial y Aplicada, celebrado en Valencia en 2019. Aquí participaron unos 4.000 matemáticos de todo el mundo, poniendo de manifiesto la importancia de las matemáticas en la industria y en las empresas. Un poquito más antiguo, el Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en Madrid en 2006, donde ya ese año se pone de manifiesto el gran nivel de las matemáticas en España. Otro pilar importante en matemáticas son los centros y redes de investigación. En la Universidad de Granada tenemos el privilegio de contar con el Instituto de Matemáticas, que es un centro de reconocido prestigio internacional. Luego están las redes que nos conectan con investigadores de otras universidades, de la industria, de la empresa. Cito dos de las muchas que hay, como son la Red Española de Análisis Geométrico o la Red Española de Matemática Industrial. Finalmente, no podemos olvidar el importante papel que juegan las sociedades matemáticas en el cuidado y la divulgación de las matemáticas. En España tenemos muchas, en particular la Real Sociedad Matemática Española, que forma parte a su vez de la Sociedad Matemática Europea y de la Unión Matemática Internacional. Justamente esta sociedad organiza y promueve el Día Internacional de las Matemáticas. Se celebra el 14 de marzo, que como veis es el 14 del 3, o por simetría estaríamos hablando del 314, que es el número pi. En ese Día Internacional de las Matemáticas se promueven muchas actividades que ponen de manifiesto que las matemáticas están en todas partes. Seguramente os llama la atención aquí del COVID, el famoso COVID. El análisis de epidemia es un tema que se estudia en matemáticas no ahora, sino desde hace mucho tiempo. En este póster que estáis viendo hay numerosas figuras que en la página web que tenéis arriba
se pueden enlazar y cada una de ellas corresponde a una ficha con información muy interesante sobre la aplicación de las matemáticas. Voy a comentar algunas de ellas. Lo primero y principal, decir que las matemáticas buscan patrones. Algo que se repite siempre me va a dar información si estoy atento. Pero el primer objetivo de los matemáticos es disfrutar de la belleza de esos patrones. También queremos encontrar algo de orden en el caos que nos rodea. Como decía, si algo se repite en el pasado, nos debería de ayudar a predecir el futuro y analizar los riesgos que podemos correr. De hecho, muchos matemáticos trabajan en análisis de riesgos, en banca y otro tipo de empresas. Tampoco podemos olvidar que nuestra vida, nuestro calendario, se organiza con los periodos del sistema solar. Como decía el profesor Alonso, las matemáticas y la estadística están de moda por el Big Data. Las herramientas matemáticas y estadísticas extraen lo esencial de los grandes conjuntos de datos y son una profesión de presente y, por supuesto, de futuro. También el álgebra, el cálculo y la geometría son la base de los videojuegos. Sin estas disciplinas no tendríamos los gráficos 3D ni los algoritmos informáticos. Los números primos, aparte de tener importantes propiedades, son fundamentales para el cifrado en Internet o los códigos para corregir errores al grabar información, al grabar datos. Los mapas de la Tierra, que no nos paramos a pensar, pero lo que están haciendo es proyectar la esfera en un plano. Ahí se producen deformaciones y para mantener las propiedades de proximidad entre unos puntos y otros del plano, pues tenemos que usar la geometría y la topología. Tenemos también los modelos matemáticos que usan ecuaciones diferenciales para estudiar diferentes problemas como pueden ser el cambio climático. La atmósfera también sigue ecuaciones en derivadas parciales. No conocemos su solución. Los matemáticos no tenemos respuesta a todo y a veces lo que tenemos que hacer es estimar las soluciones mediante aproximaciones numéricas. Pero bueno, ahí está la investigación para seguir trabajando en estos temas y por supuesto muchos más. En definitiva, todo esto pone de manifiesto que las matemáticas desarrollan estructuras teóricas, pero que a su vez tienen numerosas aplicaciones prácticas. Además, el proceso de hacer matemáticas genera habilidades muy cotizadas en el mercado laboral, por supuesto en la vida, como la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y ordenado, la capacidad de análisis, síntesis, el lenguaje preciso, el rigor y sobre todo el potencial para resolver problemas teóricos y problemas prácticos de una empresa, de una industria o de cualquier otro sector. Por tanto, como decía el profesor Alonso, las matemáticas, la estadística tienen innumerables salidas profesionales. Por supuesto, la docencia es la base de todo lo demás. Si no hay buena docencia, no tenemos matemáticas de calidad para poder aplicarlas a otros sectores. Efectivamente, aumenta la presencia de las matemáticas en sectores como la banca, como decía antes, con el análisis de riesgos, las consultorías, en la informática, en la docencia, pues aproximadamente tenemos 1/3 de los graduados en matemáticas y otros están en la administración pública y en la industria. Estos datos vienen de diferentes fuentes y sobre todo los podemos confirmar en las jornadas de salidas profesionales que hacemos cada año.
graduados en matemáticas muy jóvenes y muy recientes vienen a contarnos su experiencia y efectivamente nos cuentan cómo están trabajando en banca, consultoría y todos estos sectores que estamos nombrando aquí. ¿Cuál es el principio de esta aventura? Bueno, pues lo estamos diciendo ya. Es una disciplina que resuelve los problemas de la moderna tecnología. No hemos hablado de los avances en medicina gracias a las matemáticas, por supuesto lo hay, cómo las matemáticas ayudan a resolver problemas de logística en las empresas, en la informática, en el cambio climático, haciendo innovación y demás sectores importantes de nuestra vida. Por eso, efectivamente, el grado en matemáticas en la Universidad de Granada o en otra, por supuesto, tiene tantísima importancia a la hora de elegir la carrera. Os pongo aquí la dirección donde hay bastante información sobre lo que estoy contando del grado en matemáticas, muy detallada. Yo por encima simplemente os voy a decir que durante 4 cursos, 4 años, se recorre la esencia de las matemáticas con sus aplicaciones más importantes de la mano de varios departamentos, que es como se organiza la universidad. Hay un departamento de álgebra, otro de análisis matemático, de estadística, investigación operativa, geometría y topología y matemática aplicada. También en el grado de matemáticas se estudian 24 créditos, que son 240 horas de informática y física dentro del grado de matemáticas. Aquí vienen en detalle la distribución por cursos de los créditos. Cada curso son 60 créditos. Al principio son materias básicas y obligatorias y ya en tercero tenemos 2 asignaturas optativas, cada una de 6 créditos, y en cuarto curso pues ya son 8 asignaturas optativas que le permiten al estudiante decidir qué parte de las matemáticas le gusta más y estudiarla en más profundidad. Para interpretar el tema de los créditos hay que decir que los semestres son de 15 semanas, habitualmente se cursan 5 asignaturas de 6 créditos y que eso, haciendo la cuenta, corresponde a 20 horas semanales de clase, más luego el trabajo que tiene que hacer cada estudiante en su casa. Pongo aquí las principales asignaturas optativas que se pueden estudiar ya a partir de tercer y cuarto. Seguramente nos llama la atención muchos nombres, como por ejemplo el álgebra se relaciona con la informática en esta asignatura de álgebra conmutativa y computacional. Aparece el análisis de Fourier, que es muy importante, por ejemplo, para descomponer la música en ondas simples y grabarla en formato MP3. Sin este análisis sería imposible. También hay ecuaciones diferenciales aplicadas a la mecánica, la biología, por supuesto estadística o geometría global de curvas y superficies. Y por supuesto todo este listado que tenéis aquí. Comentar también que existe la posibilidad de cursar 2 grados a la vez. Podemos estudiar el grado de física y el grado de matemáticas. Son 2 grados, pero solo tendríamos que añadir 1 año y estar 5 cursos. En vez de 20 horas semanales de clase, tendríamos que recibir 24. Un pequeño esfuerzo para obtener 2 grados muy complementarios. No hay que olvidar que las matemáticas son el lenguaje universal de la física y otras ciencias, y la física podríamos decir que es el terreno donde las matemáticas se hacen realidad. También tenemos la posibilidad de estudiar el grado en ingeniería informática junto con el grado en matemáticas. En este caso son 2 grados que se estudian a la vez, pero
unos días el estudiante está en la Facultad de Ciencias y otros días está en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Por eso insisto en que son 2 grados, 5 años, igual que física y matemáticas, pero en este caso había que ir a 2 centros. Señalar, por ejemplo, que aquí tenemos a Alan Turing, matemático que se considera el padre de la informática. Son 2 grados también muy relacionados y que están detrás efectivamente de muchos de los avances que hemos contado. Y nada más, gracias por imaginar esta aventura. Como he comentado antes, en estas direcciones, grado UGR, tenemos información sobre los grados en matemáticas o el grado con física y matemática y el grado con informática y matemáticas. Gracias por vuestra atención y ahora os hablará la profesora Estrella Florido más detalladamente del grado en física y del grado en física y matemáticas. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a las jornadas virtuales de puertas abiertas de la Universidad de Granada. Mi nombre es Estrella Florido y como coordinadora del grado en física os voy a hablar un poco sobre las características principales de este grado en la Universidad de Granada. ¿Qué estudiamos los físicos? Pretendemos entender la naturaleza, todo lo que nos rodea, desde lo más pequeño a lo más grande, desde la constitución íntima de la materia a las grandes estructuras del universo. Esta comprensión se puede abordar de distintas formas. Se puede hacer a partir de observaciones, medidas, análisis de las mismas, por lo que la física tiene una componente experimental muy relevante. Pero hay otra forma, también se pueden plantear modelos, teorías que expliquen dichas observaciones e incluso que hagan predicciones sobre hechos aún no detectados, como ocurrió, por ejemplo, con las ondas gravitatorias recientemente observadas. Al estar la física abierta a tantos campos y con enfoques tan diversos, se pueden dedicar a ellas personas de muy diversas características. Pero hay algunas que son bastante comunes. Por supuesto, para hacer física, pues tiene que tener cierta facilidad para la física, pero también para las matemáticas, porque son estas el lenguaje que usamos. También es importante la capacidad de razonamiento lógico, así como de abstracción. Estas capacidades deben ir acompañadas por una curiosidad, o sea, no basta con tener capacidad, sino también una curiosidad por entender los fenómenos físicos a nuestro alrededor, por buscar la explicación de las cosas. Y no nos engañemos, se trata de un grado, se trata de unos estudios de cierta complejidad. Sobre todo, bueno, más complejo o menos complejo, pues depende de cada uno. Pero lo que sí necesita es un trabajo constante. Necesita una constancia para ir asimilando los conceptos y un trabajo continuado. O sea, es muy, muy importante estudiar cada día. Tengo que decir que estamos muy contentos, bastante contentos con nuestros estudiantes. En la Universidad de Granada hay algo más de 500 alumnos que están estudiando física en la actualidad. Cada curso se ofertan 130 plazas de nuevo ingreso y aquí tenéis algunos datos, como que en el 2019 la nota media de los estudiantes que entraron fue de un 12,31 y la nota de corte 11,24. Además, en estos últimos cursos está siendo unos estudios bastante demandados. El número de solicitudes que suele haber por cada plaza oscila entre 4 y 5. O sea, tenemos alumnos sobre todo bastante trabajadores. El grado en física se estudia en la Facultad de Ciencias, donde además se cursan otros 11 títulos de grado y 2 dobles grados. Toda la información relevante del título está en la página web, aquí tenéis la dirección. Y a lo largo de la presentación pues iré poniendo también algunos enlaces que os pueden ser útiles ahora. ¿Cuál es la estructura? La mayoría de los grados, hay algunos en los que no, pero en la mayoría de los grados la estructura es la siguiente. El estudiante debe cursar 240 créditos ECTS, créditos europeos. Cada uno de estos créditos corresponde a 10 horas de clase presenciales, o sea, bien horas de teoría, prácticas, seminarios, más unas 15, aunque eso depende de cada uno, de trabajo personal.
En general, una asignatura tiene 6 créditos y se cursa en un cuatrimestre, aunque ya veremos que en el caso de física tenemos la particularidad de que hay asignaturas con 12 créditos y que son anuales. Si consideramos que la planificación es para 4 cursos académicos, en cada cuatrimestre, con estos números, pues en cada cuatrimestre serían 5 asignaturas de 6 créditos cada una. Y estas asignaturas tienen distintas categorías. Están las de formación básica. Las de formación básica son las del primer curso. Según lo que hemos dicho, ahí tenéis que son 60 créditos, por lo tanto son 10 asignaturas, 5 en cada cuatrimestre. Estas asignaturas son obligatorias y al igual que la segunda categoría, las que habría que cursar 114 créditos. También hay unas asignaturas optativas, 10 en total, tenéis 60 créditos, que permiten al estudiante hacer su propio itinerario según los intereses que tenga. Y por último, el TFG. El TFG es un trabajo personal, o sea, es un trabajo, el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma bajo la supervisión de un tutor. Esta es una asignatura del último curso, como veremos. ¿Quién imparte docencia en el grado en física? ¿Cuál es el perfil del profesorado? Primero os cuento que los profesores pertenecen a un área de conocimiento y trabajan en un departamento, que son los responsables de la docencia. Os voy a mencionar los departamentos involucrados en la docencia en física porque os da idea también de la investigación que se realiza. Yo, por ejemplo, soy del área de astronomía y astrofísica y trabajo en el departamento de física teórica del cosmos, pero en mi departamento también están los físicos teóricos y los físicos de la Tierra, principalmente geofísicos. Otros departamentos son física aplicada, que en nuestro caso es el más grande de todos, y también está electromagnetismo, física de la materia, física atómica, molecular y nuclear, electrónica, tecnología de computadores y óptica. Pero como veremos, no solo se cursan asignaturas de física, por lo que también hay profesorado de departamentos de matemáticas, de química o de informática. Se trata de un profesorado altamente cualificado y de gran experiencia, tanto docente como investigadora, que esta parte también es muy importante a nivel universitario. Estas características vienen avaladas por los datos que tenéis en esta diapositiva. Las figuras que predominan son las de catedrático de universidad y de profesor titular, con una investigación acreditada y reconocida por el Ministerio, pero muy interesados en la docencia de forma activa, como lo demuestra por la cantidad de proyectos de innovación docente que se realizan. A continuación vamos a describir el plan de estudios que tenemos. En esta diapositiva vemos las asignaturas de primer y segundo curso. Si las veis en la página del grado, al pinchar en cada una de los nombres, os aparece un documento que es lo que denominamos guía docente de la asignatura y es la que tiene la información relevante de la misma. Por ejemplo, los profesores, el temario, la bibliografía, la forma de evaluar, etc. Si antes dijimos que las matemáticas es como nuestro lenguaje, es lógico que la formación matemática sea importante y además que se haga en estos primeros cursos. Entonces veis que en primero y segundo las que tienen un circulito naranja son asignaturas de formación matemática y son prácticamente la mitad. También tenemos, por ejemplo, la asignatura de técnicas experimentales básicas, que es la base, sienta las bases también para cómo enfrentarse al laboratorio, cómo tomar medidas, cómo analizarlas, etcétera, que eso será muy importante también para todas las demás asignaturas. Por ejemplo, en termodinámica y mecánica y ondas de segundo, pues también tienen prácticas y en circuitos, ¿no? Y con todo eso de herramientas que se aprenden en primero en las técnicas experimentales básicas, pues se pueden realizar estas prácticas mejor. También tenemos física general, 1 y 2, etc. Veis, por ejemplo, que termodinámica y mecánica son 2 de las asignaturas anuales que hemos visto antes. Otras cuestiones importantes que ya desde segundo se pueden elegir optativas. Veis que en segundo ya hay 2 asignaturas que se pueden elegir entre estas 3 que ponemos aquí. Esto permite al estudiante personalizar y diseñar de alguna forma su currículum según los intereses que tenga o en qué quiera trabajar en un futuro. También podéis ver, como señalo con un rectángulo azul, en el grado en física tenemos 7 asignaturas que se imparten también en inglés. No es obligatorio hacerlas en inglés, o sea, se simultánea en horario
un grupo en español y otro en inglés. Entonces, en segundo hay 3 y en cuarto hay 4. Esto, por una parte, ayuda a mantener el nivel de inglés, pero también a familiarizarnos con la terminología propia de estas materias. Porque si miráis la bibliografía de cualquier asignatura, y sobre todo en los últimos cursos, las asignaturas más especializadas, prácticamente casi todos los libros están en inglés. Además también, no sé si sabéis que al final del grado debéis certificar un nivel B1. En esta otra veis las asignaturas de tercer y cuarto curso. Ya no tenemos asignaturas de matemáticas propiamente dichas, pero sí asignaturas más teóricas y otras de carácter más experimental. La optatividad va en aumento y se puede elegir en todos los cuatrimestres, prácticamente hay que elegir asignaturas. Son muchos los campos que se pueden estudiar, desde la física más clásica hasta ramas en pleno desarrollo. O sea, aquí podéis ver que hay asignaturas muy diferentes. Bueno, en verde, no sé si lo he dicho antes, pero en verde están las obligatorias y luego está el listado de optativas que se pueden elegir. Entonces, pues tenemos desde un electromagnetismo, física cuántica, que son las otras 2 asignaturas que tenemos anuales, óptica, física del estado sólido, en fin, todas esas son obligatorias. Y luego la optatividad pues va desde algo más experimental, como puede ser una biofísica, a una física matemática bastante más teórica, o desde una física de fluidos, pues a una información cuántica y aplicaciones. O sea, son campos muy diversos. Pero además de cursar las asignaturas, en el grado hacemos más actividades que están enmarcadas en el plan de acción tutorial. De forma voluntaria, a petición del estudiante, se le puede asignar un profesor tutor que le acompaña durante todo el grado. O sea, no es para resolver las dudas de una asignatura, porque para eso ya están las tutorías del propio profesor de la asignatura, sino para aconsejarle o hablar con él de temas generales del grado o de intereses, o si yo me quiero especializar en esto, qué optatividad tendría que elegir. O, por ejemplo, tengo problemas con mi forma de estudiar, qué puedo hacer, o sea, orientar en distintos campos, qué tipo de becas puedo pedir, cursos de verano, etc. También se organizan conferencias y talleres, pues conferencias desde los temas últimos, los temas más candentes, los descubrimientos que se van haciendo, talleres como por ejemplo de técnicas de estudio, organizamos jornadas sobre salidas profesionales, como veremos luego. Bueno, tenéis aquí, por ejemplo, en ese enlace podéis ver las actividades que se han organizado en los últimos cursos. Como estudiante de la Universidad de Granada, tenéis la posibilidad de realizar uno de los cursos en otra universidad española mediante el programa SICUE o en alguna universidad de otro país mediante Erasmus o del programa de plan propio. También se pueden realizar prácticas externas, aunque esto lo lleva el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Y bueno, hay becas de iniciación a la investigación, se pueden realizar también prácticas en el extranjero con el programa de Erasmus+, etc. Bueno, también con el plan de acción tutorial siempre hay tiempo también de participar en actividades de otra índole que permitan un poco la interacción entre los estudiantes de los distintos cursos y también con el profesorado. Como se puede ver en estas fotos, por ejemplo, pues el torneo benefísico, que lo hacen a iniciativa de los estudiantes, o nuestra participación en la carrera de San Alberto, que organiza la Facultad de Ciencias. A continuación, os comentaré algo sobre las salidas profesionales. Es un grado con muy poco paro. Lo que más se valora en un físico es la forma de pensar, la forma de afrontar y resolver un problema, que para eso os vais entrenando durante los 4 cursos. Dicha característica hace que sea un profesional muy valorado en campos muy diferentes. Por supuesto, muchos están relacionados con la física, pero otros no tan directamente. Aquí tenéis algunos ejemplos. Una de las salidas principales pues, es la investigación que se puede hacer tanto en universidad como en otros organismos públicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también en empresas. Una cosa que se está potenciando últimamente y cada vez veo más iniciativas en los estudiantes es en el autoempleo, en creación de empresas, pero también, ¿por qué no, en el empleo público? Y los campos son muy diferentes. Si habéis visto, pues con las asignaturas y los campos tan diversos que se abarcan, ¿no? Pues también de trabajo pueden ser muy diferentes. También, por ejemplo, en un hospital, con física médica o de radiofísica,
o bueno, de meteorología, el MET o análisis de datos, que está tan en boga ahora. Pues para todo esto está bastante bien preparado. Bueno, para terminar, os voy a hablar del doble grado en física y matemáticas. Hemos comentado que las matemáticas es el lenguaje de la física y en esta se enfocan muchas de las aplicaciones matemáticas. Ambos grados, física y matemáticas, se estudian en la Facultad de Ciencias. Entonces siempre ha habido estudiantes que han estado interesados en ambos y que han intentado compatibilizar los estudios, pero era bastante complicado. Entonces lo que hemos hecho no es un grado nuevo, o sea, física y matemáticas no es un grado en sí mismo, sino lo que es un programa conjunto que permite cursar los dos grados, el de física y matemáticas, de forma simultánea. Y todo esto se hace en 5 cursos en vez de 4. O sea, al final no tienes un título en el grado de física y matemáticas, sino que tienes 2 títulos. Tú eres graduado en física y eres graduado en matemáticas. Pero claro, o sea, tanto física como matemáticas son grados son un poco complejos, ¿no? Bueno, lo hemos dicho, que necesitan bastante trabajo y trabajo continuado. Entonces esto pues requiere un mayor esfuerzo, no nos engañemos tampoco. Entonces lo que se pueden obtener, como decimos, es ambos títulos en 5 años. Pero claro, esto es haciendo una asignatura más en cada cuatrimestre. O sea, en vez de los 240 créditos que hemos dicho antes en el grado de física, ahora los créditos totales son 360. Entonces son 5 años y haciendo una asignatura más en cada cuatrimestre. En esta página web que está ahí tenéis toda la información, las asignaturas que se cursan, etc. Básicamente es cursar toda la obligatoriedad de física, toda la obligatoriedad de matemáticas y la optatividad se pueden elegir como os guste, de los 2 grados o de cada uno de ellos. Son pocos los estudiantes que entran, aquí son 21 solamente los que entran cada año. La nota media de admisión y la nota mínima es bastante alta, de hecho el pasado curso fue la más alta de Andalucía y de las más altas de España. Bueno, pues con esto termino mi exposición. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que nos encontremos ya personalmente el próximo curso por la Facultad de Ciencias.